pero los dueños la dejaron, la abandonaron, porque se cansaron, no sé, no que eran grandes, y los empleados la tomaron, los obreros, para trabajar porque no tenían trabajo, y bueno, y tiraban, se ve que a las cloacas, no sé dónde tiraban, pero después de las 6 de la tarde empezaron a trabajar, pues ya estaba clausurada, se la habían clausurado, vinieron un día. ¿Cómo se llamaba? Salió en noticia y todo, porque fue acá en Piñeiro. ¿Pero cómo se llama? La fábrica, no me acuerdo cómo se llamaba la fábrica. Y vinieron, como seguían trabajando, le llevaron parte de maquinarias. Claro, últimamente estamos haciendo eso. Un bolonqui bárbaro. Sí. Pero feriados trabajaban. ¿Es una que estaba acá cerca de la facu? Sí. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, una cerca de la facultad. Pues yo vivo cerca de ahí. Los feriados trabajaban. Después de las 6 de la tarde, era todos los días, después de las 6 de la tarde. Bueno. Sí, terrible, la verdad que terrible. Bueno, chicos, vamos a seguir ahora terminamos con eso de las industrias. Les contaba, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta va a ser, estoy en una industria en Piñeiro, que está tirando un efluente con tanto contenido de cromo, ¿qué parámetros usted mediría? ¿Lo declararía o no agente contaminante? Entonces ahí ustedes qué van a tener que saber, qué parámetros medir, qué tabla tienen que usar, medir, mirar en la tabla ese valor, si está o no pasado, ver si esa tabla que tienen, que es la de Acumar, corresponde, porque si no está dentro de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, es otra tabla, es la tabla de OPDS, ustedes ya la tienen que empezar a buscar, la tabla de OPDS, en el caso de ser provincia de Buenos Aires. En el caso de ser de Entre Ríos, será el organismo controlador de Entre Ríos. Eso es importante que ustedes sepan. ¿Cuál es el organismo controlador? Bueno, habiendo dicho esto, ahora les digo una cosa. Para la contaminación por pesticidas, señale qué afirmaciones son verdaderas, ¿sí? Esto ustedes lo tienen en una hoja que figura en el campus como trabajo práctico o seminario de aguas. ¿Alguno lo imprimió? ¿Alguno lo tiene? No. Yo tengo acá mal y justamente estaba por preguntar sobre el TP2, que tengo unos gráficos y lo podemos ver. ¿Cómo? ¿Vos sabés que se te entrecortó? El TP de Aguas 2 tiene unos gráficos que quería que lo pueda explicar. Sí. Ese todavía no lo vimos, yo igual te lo muestro, te comento, esos gráficos está graficado en el tiempo la concentración de contaminante. Entonces vos tenés que ver si lo declarás o no agente contaminante por la concentración que tiene. Y ahí lo que tenés que hacer es mirar en la tabla. Pero vamos al TPA1, ¿lo tenés el 1? Sí. Bueno, lee la primera pregunta. Yo lo tengo descargado, pero tengo que buscarlo. Todo eso está en el campus, chicos, yo les digo, búsquenlo, eso no es que los quiero cagar a pedo, pero porque si les va mal en el parcial es porque no hicieron esas cosas. ¿Cuál de las siguientes especies químicas presentes en un agua están relacionadas con su demanda bioquímica de oxígeno, DBO? Opción A, materia orgánica biodegradable. Opción B, materia orgánica y materia inorgánica oxidable. C, materia orgánica biodegradable y materia inorgánica oxidable. D, nitratos y materia orgánica biodegradable. Yo ya lo hice, ya sé la respuesta, pero si quieres esperar que mi compañero responda. Sí, dígala, porque... La A, materia orgánica biodegradable. Claro, ¿por qué? Porque la DBO justamente sería la descomposición bioquímica aeróbica por parte de los... Exactamente, porque la DBO te mide biodegradable. Sí. No puede ser la DQO, porque te están preguntando biodegradable, ¿se entiende? Sí. Bueno, la otra es, seguí con la otra, por favor. Para la contaminación por pesticidas, señale qué afirmaciones son verdaderas.
1, pesticidas más tóxicos son los que presentan los mayores valores del parámetro DL50. 2, los pesticidas químicos se degradan en un 90%. Ahí les quiero explicar algo yo. El DL50 es la dosis letal. La dosis letal es cuánto yo, miligramos por kilo de una cantidad determinada de especie que yo tengo como referencia, supongamos ratas, necesito para matar al 50% de esa población de ratas. ¿Se entiende? Sí. Es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, pero me está diciendo cuánto yo necesito de ese pesticida, de ese tóxico para matar un determinado microorganismo o no, algo un poquito más grande que un microorganismo, como puede ser ratas, o sea, un ser vivo, esa es la palabra correcta. Cuanto más cantidad de contaminantes yo necesito, cuanto más cantidad de pesticidas yo necesito, menos tóxico es, ¿se entienden? Claro. Porque como yo necesito más cantidad, si yo tengo A y tengo B, y si yo para matar el 50% de una población determinada de ratas, supongamos, para un pesticida necesito 5 gramos por kilo y para el otro necesito 10 gramos por kilo, ¿cuál es más tóxico? El de 10. 5, 10, ¿no? De 10. El primero. Claro, el primero, el que con menos cantidad. No, claro, el de 5. El de 5, el primero, porque con menos cantidad yo mato la misma cantidad de ratitas. ¿Se entiende? Está bien. La opción 1 es falsa. Claro, entonces, ante la pregunta, ¿los pesticidas más tóxicos son los que presentan los mayores valores del parámetro del E50? Es falsa. ¿Sí? ¿Cómo siguen? La otra dice... Se degradan en un 90% en un tiempo superior a un año. Bueno, ¿verdadera o falsa? Piensen un poco. Yo me voy a agarrar unos mates para tomar algo para la voz. Piensen un poco, ¿verdadera o falsa? Jueguense. 5 será... Falso. ¿Por qué? Falsa. ¿Por qué? Porque depende de qué químicos tenga ese pesticida. Exactamente, exactamente. Imagínense que, por ejemplo, un pesticida que yo uso para un durazno, yo necesito poner un pesticida, porque si no, no llegaría un durazno a nuestras mesas. Pero ese no va a durar lo mismo que otro pesticida. ¿Sí? En estas preguntas que tienen que ver con contaminación ambiental es... Hay leyes químicas que nos rigen, pero sobre todo está la naturaleza. Entonces es lo más parecido a la medicina, más que a la química. O sea, todo va a depender del ecosistema. Cuando yo afirmo todo en este tipo de preguntas, duden, ¿sí? Porque es difícil que algo sirva para todo, ¿sí? Todos los pesticidas, y depende del pesticida. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir con la que sigue. La combustión de pesticidas organoclorados puede originar compuestos muy tóxicos, del tipo dioxinas o benzofuranos. Esa se las digo yo, porque por ahí todavía no están familiarizados, es verdadera. O sea, los pesticidas organoclorados, todo lo que tiene órgano clorado, o sea, carbono y cloro, son jodidos. O sea, que esto que me está diciendo acá, la combustión de pesticidas organoclorados puede originar compuestos muy tóxicos del tipo dioxinas o benzofuranos, verdadero. ¿Por qué?
porque la combustión de cualquier compuesto orgánico que contenga cloro puede conducir a la formación de dioxinas o benzofuranos, compuestos altamente tóxicos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, la que sigue. La DL50 en la persistencia varía notablemente de unos pesticidas a otros. ¿Verdadero o falso? Para mí, verdadero. Sí, verdadero. Es lo que hablamos antes, ¿no? Sí. La que sigue. Uy. Basta. Perdón. La que sigue, chicos. Para la contaminación por metales, indique las afirmaciones que considere verdaderas. 1. El umbral de toxicidad es el mismo para todos los metales. ¿Verdadero o falso? Claramente falso. Judith, ¿qué Falso. decís? ¿Verdadero o falso? Judith, te vamos a poner ausente. Porque evidentemente. Bueno, te va la pregunta. ¿Quién la hace, por favor? El umbral de toxicidad es el mismo para todos los metales, verdadero o falso. Judith, te esperamos tu respuesta. Decile a tu vecino que estás en clase de química de la contaminación, que pon un cartel de no molestar. Bueno, ¿quién con- Te la reformulo, compa. Si todos los metales son igualmente tóxicos. Falso. Sí, sí. Muy bien. La que sigue. La toxicidad de un metal depende no solo de su naturaleza, sino del estado químico en que se encuentre. Verdadero, ¿no? Verdad. Eso ustedes también lo vieron, creo que con Nati. Los metales pueden provocar efectos acumulativos, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Pero puedo sentir. Los metales son biodegradables. Falso. Falso. Ok. La que sigue. ¿Quién la lee? ¿Quieren leer, compas? Todas las aguas natural, esa, ¿no? Señale Sí. las proporciones correctas relacionadas con la química del agua. Eso tengo yo. A ver. Todas las aguas naturales. Sí. Todas Sí. las aguas naturales, si no están contaminadas, son susceptibles de ser utilizadas para consumo humano. Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Y porque si están muy saladas, si por ejemplo el agua de mar es un agua Para natural y no Para puede estar, hacer consumo humano, ¿qué tiene que ser? tiene que potable, tiene que haber concentraciones adecuadas de sales en el agua, una cantidad que nosotros podemos consumir. Sí, Agua salada no podemos cumplir con la tomar. Cumplir con la especificación de potabilidad del agua, ¿no? Claro, Y el Código Alimentario Argentino El Código supuestamente no es el que rige el agua potable. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. La que sigue, ¿qué dice? Vamos. El agua con un alto valor de sólidos totales disueltos tendrá necesariamente un alto valor de turbidez. ¿Verdadero o falso? Piénsenla. Sólidos disueltos. Disueltos. Y no, si están disueltos, no, entonces. Falso, falso. Claro, falso. Ojo que esto en el examen a veces lo dicen mal y a mí me da mucha pena. Porque son pavadas, se confunden y bueno. Tienen que estar en suspensión. Está mal, claro. Con- La que sigue. Si un agua tiene una salinidad alta, tendrá también una dureza alta. No, lo de dureza depende de los cationes calcio y magnesio, Claro. ¿no? Sí. No depende de todos los cationes.
Está muy bien. ¿Qué más? El contenido en plaguicidas, organoclorados y otros compuestos orgánicos poco biodegradables contribuye al valor de DBO, pero no al de DQO. Dioxina. ¿Verdadero o falso? Falso no sería, Sí. porque tendría que contribuir al DQO si son compuestos poco biodegradables. Claro, porque justamente no son biodegradables. Claro. Claro. ¿Cuál sigue? Una relación DBO5-DQO mayor a 0,6 indica presencia predominante de materia orgánica no biodegradable. Esa la vamos a pasar porque hay que hacer una ecuación, como vamos a tomar oral, eso no, Ah. no es conceptual. Sigamos. La DQO es un parámetro que se utiliza para cuantificar la materia orgánica total en el agua. La DQO. DQO. Verdadera. Verdadero. Porque te mide la Materia biodegradable y no de biodegradable. Sigamos. El ensayo de DBO5 se lleva a cabo mediante agentes oxidantes químicos. ¿Cuál? No, son biológicos, ¿no? No es que microorganismos. DBO5, No es, falso. Falso. no es por oxidación biológica. Uh-huh. ¿Qué más? Si un agua tiene una DBO5 de 60 miligramos de oxígeno por litro, entiendo eso, significa que tiene 60 ppm de oxígeno disuelto. Esa es difícil, pero a ver cómo la dicen. Sí, es lo mismo. Las partes por millón no se miden en miligramos o litros. Si pongo 60, no es 60, lo mismo. Partes por millón. No es igual a miligramos sobre litro de solución. Pero es falsa. Yo le digo, ahí hay una triquiñuela y todas las preguntas tienen triquiñuela. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si un agua Porque tiene... una cosa es el oxígeno disuelto, el oxígeno que tiene el agua disuelto, y otra cosa es el DBO. Claro. DBO es el oxígeno que se disuelto, dice, sí, es verdad. No tiene nada que ver. Pero da para la confusión y si la escriben mal, es tomable. Claro. Bueno, ¿qué más? Era engañosa. Son todas engañosas, ¿eh? Claro. Las que tomamos nosotras. Dice, ¿cuál de los siguientes parámetros del agua está relacionado con su conductividad? Sólidos en suspensión, materia orgánica y materia inorgánica oxidable, residuo seco a 105 grados centígrados, oxígeno disuelto y total de sólidos disueltos. ¿Cuál de los siguientes parámetros? Con la conductividad. Porque tiene que ver con Bueno, vamos de vuelta con esa pregunta, a ver si la contestamos. Y cuando los sólidos no están disueltos, no se disocian o sea, por ejemplo, una sal es un sólido que se disocia y tiene cationes o aniones, o sea, se disocian cationes y ahí puedo medir la conductividad, tendría que ser la de que están los Cuanto sólidos. más sales yo tengo, ya sea disueltas, Mayor es la conductividad. cuanta cantidad de yo sales tengo, mayor va a ser la conductividad. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a hacer un par de preguntas que a mí me interesa como que nos queden claros los conceptos, ¿sí? A ver, las aguas residuales domésticas y el uso masivo de pesticidas son dos de las causas principales del problema de eutrofización del agua. ¿Dónde dice?
¿Esa pregunta no está ahí o lo está diciendo usted? Sí, la tiene en alguna parte, pero quiero acelerar con las que, porque no vamos a hacer a tiempo. ¿La puede repetir, por favor? Las aguas residuales domésticas Sí. y el uso masivo de pesticidas son dos de las principales causas del problema de eutrofización de las aguas. No depende del lugar donde se vayan a parar las aguas, porque dependerá del lugar, ¿no? ¿O no? No depende del lugar o del tratamiento. No, porque acá no hace referencia al lugar, sino que les está diciendo ¿Qué es lo que le pones? si esto contribuye o no a la eutrofización del lugar. Sí, verdadero. Claro. Pero para usted sería verdadero o falso. ¿Verdadero? Bueno, yo le voy a decir, es falsa, pero ojo con la explicación, porque por eso se las quería hacer, porque es una pregunta capciosa y las preguntas de los parciales son capciosos. Porque las aguas residuales domésticas sí contribuyen a la eutrofización, debido a su importante contenido en compuestos de nitrógeno y fósforo. Sí. Por ejemplo, los detergentes, por ejemplo, Claro. ¿se acuerdan que yo les dije los detergentes en polvo, sobre todo, contribuyen mucho con nitrógeno y fósforo? Pero los pesticidas no. Entonces, ¿cómo está hecha la pregunta? O sea, porque la gente a veces confunde pesticida con fertilizantes. Los fertilizantes sí contribuyen al fenómeno de eutrofización, porque el fertilizante sí tiene nitrógeno y fósforo, pero el pesticida no. El pesticida son tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta en sí misma es falsa, porque hay una parte que sí contribuye, que son los residuos domésticos, pero los tóxicos no. Y ¿El aparte pesticida dice qué elementos tiene? ¿El ¿Cómo? pesticida qué elementos tiene? ¿No tiene nitrógeno? Los ¿Tiene mismos fósforo? antes son organoclorados Ah, y demás, ¿sí? O sea, lo importante es que ustedes sepan leer la pregunta, por eso quería hacer hincapié en esto. Hay sí. una parte que es verdadera y otra parte que es falsa. La afirmación es falsa, ¿se entiende? Y la explicación es la que tiene que dar, es la que yo le acabo de dar. Bien. Después dice, los surfactantes de los detergentes Sí. contribuyen al fenómeno de eutrofización, ¿verdadero o falso? ¿Los qué de los detergentes dijo? Los surfactantes. No, todo lo que es detergente desnaturaliza la materia orgánica. Biodegradable. ¿Cómo? Para mí no. Es tampoco. falso, ¿por qué? Porque dice Claro. la parte de los surfactantes. Claro. El surfactante es como si fuera un derivado de un hidrocarburo, no es que contribuya a la eutrofización, porque ¿qué es lo que contribuye a la eutrofización? Que se lo dije 20 veces, chicos. El Nitrógeno, el fósforo. nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Bueno, justamente, falsa. La respuesta es, los surfactantes de los detergentes son compuestos de naturaleza hidrocarbonadas, contribuyen a la disminución de oxígeno, o sea, no es que es saludable el detergente, ojo, No. pero en general son biodegradables, pero no a la eutrofización, No. ¿sí? Pues no contienen nitrógeno y fósforo. Las aguas, pregunto ahora, las aguas hipereutrofizadas, o sea, que tienen mucha eutrofización, o sea, muchas algas, carecen de oxígeno, ¿verdadero o falso? Sí, verdadero. Verdadero. Está perfecto, ¿no? Porque esas algas se consumieron todo el oxígeno. Claro. La eutrofización de las aguas es provocada por el enriquecimiento de las mismas en calcio y magnesio. Falso. Falso. Nitrógeno, fósforo. Todas las aguas naturales contienen como ion mayoritario carbonato y calcio. Todas las aguas naturales, ahí ya duden, chicos, No, todas no, las aguas porque naturales, imagínense,
No es lo mismo la del mar, no es lo mismo la de la lluvia, no es lo mismo la de los deshielos. Falso. En las aguas dulces, efectivamente, los iones mayoritarios son carbonato ácido y calcio, pero las aguas marinas, los iones mayoritarios son cloro y sodio. Escuchen esta. La dureza, la conductividad y el pH son parámetros importantes a controlar en un agua que va a ser destinada para uso industrial en circuitos de refrigeración y caldera. ¿Verdadero o falso? La pH, dureza está bien porque, sí, verdadera, está bien. La conductividad y el pH son parámetros importantes a ser controlados en un agua que va a ser destinada para uso industrial en circuitos de refrigeración y caldera. No sé, yo tengo duda con la conductividad, si es necesaria, porque con la dureza Porque y la el... conductividad te da medición de sales, o sea... Sí, por eso, entonces sí, entonces verdadera. Va verdadera. ¿Por qué? Porque la dureza y el pH pueden señalar la tendencia a las incrustaciones. Sí. La conductividad y el pH pueden indicar la importancia de la corrosión. ¿Sí? Está bien. Vamos a ver esto. Los límites para un mismo parámetro, o sea, el mismo parámetro, pueden ser diferentes según el uso a que se vaya a destinar el agua. Está Verdadero. verdadero, claro. Porque dependiendo del uso, va a depender sus parámetros. Uh-huh. Los límites para un mismo, esto ya es verdadero. Las aguas residuales generadas por una granja ganadera tendrán altos valores de DBO y de DQO. ¿Verdadero o falso? ¿la puede leer de nuevo, profe? Sí. Las aguas residuales, o sea, los efluentes, generados por una granja ganadera, o sea, donde hay cría de la invernada, digamos, la granja ganadera, tendrán alto valor de DBO y de DQO. Y de mucha materia orgánica. Falso. Y... Va a tener mucha materia orgánica. Bueno, ¿verdadero o falsa? Falso. ¿Por qué falso? Si hay mucha materia orgánica, va a dar alto el DBO porque va a haber mayor consumión, se va a consumir más el oxígeno. Para mí es Y verdadero. si hay DBO alto, también va a haber DQO alto. DQO, claro. El DQO es, contiene al DBO, ¿se entiende lo que Claro, les digo? sí. Ahora O yo sea les hago una que- pregunta. ¿Alguna vez el DBO puede dar mayor que el DQO? No. No, muy bien. Bueno. Estoy viendo que por ahí se corta. Si se llega a cortar, entonces quedamos para el jueves que viene 6:30 y ya presenta un grupo, ¿sí? Y vamos a arrancar ya con otro tema que no sea el de agua. Terminen la práctica esta, ustedes que la tienen, ¿sí? La parte 1 y la parte 2. Si tienen dudas, me preguntan la clase que viene. A ver esta, la turbidez, la DBO y el pH y características, bueno, vamos por esta media complicada esta, ¿eh? A ver si la sacamos rápido. Vamos primero por una falsa. El contenido en oxígeno disuelto será equivalente al de las aguas naturales en cualquier tipo de agua. ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso. Perfecto. Bueno, un vertido de agua residual tiene elevado contenido en sales disueltas, o sea, tiene muchas sales sueltas. En fenoles, en hidróxido de sodio y en gérmenes patógenos. Tiene todo esto. Señale cuál de las siguientes determinaciones parecen adecuadas para evaluar su poder contaminante. La turbidez, la DBO, el pH y características microbiológicas. ¿Verdadero o falso? Si van todas esas. ¿O hay alguna que está de más?
A ver, esto le voy a decir algo, para decirlo así oralmente es difícil. La respuesta de esto es falso, porque la turbidez mide materia no disuelta, ¿sí? Claro. La DBO, materia orgánica biodegradable. Pero Sí, este son como- tipo de preguntas... Son se como unas pueden- pequeñas palabritas que tienen que Claro, analizar. hay que prestar atención. Es todo basado sobre lo mismo, pero hay que fijarse bien. La temperatura, el contenido en fósforo y las características microbiológicas, en ese caso, ¿sirve o no sirve? ¿Quieren que les lea de vuelta el caso? Porque por ahí... Sí, sí. Como Sí, de que- por favor. Un vertido de aguas residuales tiene elevado contenido en sales disueltas, o sea, tiene muchas sales. Tiene fenoles, tiene hidróxido de sodio y gérmenes patógenos. Señale cuáles las siguientes determinaciones parecen adecuadas. Y yo le pregunto, si miden temperatura, contenido de fosfato y características microbiológicas, ¿sirve eso? Y la temperatura puede servir porque puede estar más disuelta las sales, ¿no? Sí, no, pero ese contenido en fósforo, Eso ya no Yo diría que Eso no. ya no sé. No. Esta que yo les voy a decir ahora es la que es la verdadera, pero es la conductividad, Claro. el TQO, el pH y las características microbiológicas. A ver, tan rebuscadas las preguntas no van a ser. Lo que sí puede haber un ejemplo que la pregunta sea la que yo les hago y que ustedes me digan qué parámetros tenemos que medir. ¿Sí? Claro. Y ahí la respuesta correcta va a ser conductividad, DQO, pH y características microbiológicas o análisis microbiológico. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno. Quiero darles antes que nos quede... Sí. Profe, ¿cuándo había dicho que era la fecha para el parcial? La fecha para el parcial se la vamos a determinar con Nati, o sea, la tenemos que ver, pero es probable que sea el 5 o el 2. 5, dijo, de noviembre, por ahí. Claro, O el el 2. 4 de, no, perdón, el 25 de noviembre o el 2 de diciembre. ¿Ustedes se acuerdan cuándo terminan las clases? Creo que el 18. En algún Entonces lado yo lo le leí. daría más, De diciembre, 18 de diciembre. Sí, de diciembre. Porque arrancó bastante tarde este cuatrimestre. 25 y 2, chicos, 25 o 2, yo me tiraría más al 2, porque después Ok. tiene que haber la otra clase de recuperación. Claro. Y después nosotros tenemos que antes del 18 cargar las notas. Sí. ¿De acá hay alguno presente de los que dieron el práctico la clase pasada? Sí. ¿De biomarcadores? Sí, Sí, yo. era... Porque se Estefanía. sacaron 8. Sí, Estefanía. Ok, ¿No? genial. De cualquier manera les digo, ponemos la nota al final, pero bueno, yo para no olvidarme ya la Sí, puse. sí, sí. Porque si hay uno que descolla, pero bueno, qué sé yo, que esté para un Está bien. 20, no existe el 20, entonces lo dejamos para el final. Pero también para que ya sepan, más o menos fue 8. Bueno, Bueno, chicos, de este tipo de preguntas, ustedes la tienen ahí, en el trabajo práctico 1 y 2, y de ese tipo de preguntas son las que vamos a hacer respecto del tema agua. En el práctico 2 van a encontrar casos más de escritorio, como por ejemplo que le pregunten, estoy en una industria, en una Avellaneda, que la muestra me dio, por decir un valor, 200 DQO, justo 200 es el límite, vamos a poner otro número, porque 200 justo es el límite, que me da 300 de DBO, lo declaro no agente contaminante. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que ver es que me dice estoy en Avellaneda, que entonces quiere decir que estoy dentro de la cuenca, que uso la tabla de Acumar y que esos 300 sobrepasa porque dice 200. Pero una cosa que yo tengo que tener en cuenta es a dónde arroja. Entonces, se arroja a afluente cloacal, a pluvial o a suelo. Ojo que estas son preguntas parciales donde muchas veces se equivocan. Porque entonces, ¿qué condiciones usted tiene que tener en cuenta? Entonces, la condición es ¿dónde es? ¿Cuál es el órgano de aplicación?
y se arroja a afluente cloacal, pluvial o a suelo. ¿Por qué? Porque yo no la puedo declarar agente contaminante si arrojó a pluvial y en pluvial está permitido el límite. O si arrojó a cloacal y está permitido. ¿Se entiende lo que yo les quiero decir? Sí. Bueno. Otro tema referido a aguas es el tema de los parámetros. Es importante tener en claro para qué sirve cada parámetro, si en qué caso se usa, y tener en cuenta que existen diferentes calidades de agua. A las calidades de agua en Argentina se las llama también, aparte de agua potable, usos. Está tabulado los distintos usos. Entonces, por ejemplo, lo que se busca ahora con el riachuelo es lograr tener un uso 4. Un uso 4 es, por ejemplo, el uso que tiene el Río de la Plata. Yo me puedo poner con una embarcación y demás, hacer actividades recreativas, pero no puedo sumergirme, ¿sí? Se quedó claro lo que es el fenómeno de eutrofización y ya estaríamos terminando entonces con el tema de contaminación de aguas y calidades de agua. ¿Tienen alguna preguntita? ¿La monografía tiene que ser de cuántas hojas? Mira, las hojas es lo de menos, ¿viste? O sea, si tengo que buscar algún caso de contaminación. Llamaría mucho la atención. Fíjate que en el campus hay, que otros compañeros tuyos años pasados, no sé si ustedes lo pueden ver, ya han presentado monografías. ¿Sí? O sea, acá lo difícil... ¿Y los casos dónde los sacan? Y es que ese es tu trabajo de investigación. Está bien, busco yo. Tenés que buscar, y es importante que no sea lo dijo TN o lo dijo C5N, ¿entendés? Tiene que ser un trabajo hecho por el INTI, sí, o un trabajo hecho por algún organismo público, alguna universidad, y tiene que ser algo preferentemente más fácil, te va a resultar si es de Argentina, pero también puede ser algo del mundo. ¿Sí? O sea, vos podés tocar, digamos, podés hablar del derrame de Shell en el mar Caribe, ¿me entendés? O sea, cualquier tema viene bien que tenga que ver con la contaminación, y es el tema que más información hay. Bueno, otra cosa que yo les quería comentar... Está por cortar, profe. Bueno, una sola cosa es, ustedes lo que tienen que también saber, y esto se lo digo más que para el parcial, para el día de mañana, su trabajo es qué documentación requiere un establecimiento